Puntos clave del manejo del parto. Bueno, estos van a ser los puntos que vamos a determinar o vamos a ver y vamos a iniciar definiendo pues el parto. Va a ser el conjunto de fenómenos activos o pasivos que van a permitir la expulsión de un producto de más de 22 semanas de gestación. Eso va a ser un parto. Este parto va a consistir, bueno, en pues, ciertos pasos, ¿no? Sobre todo periodos. Vamos a tener un primer, segundo y tercer periodo y algunos añaden un cuarto periodo. El primer periodo va a corresponder con la dilatación y borramiento, o como tal con los cambios cervicales. Cambios cervicales. El segundo periodo va a corresponder a la expulsión del producto. El tercer periodo a la expulsión de la placenta o también llamado alumbramiento. Y el cuarto periodo va a ser el puerperio inmediato. Esos van a ser nuestros 4, aunque algunos solo dan 3, quitan el puerperio inmediato. Hay que también conocer los movimientos cardinales que va a realizar el bebé dentro de la mamá para poder salir. Entonces, en este caso vamos a tener 7 movimientos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los primeros 3 nos los tenemos que aprender en ese orden. Encajamiento, descenso y flexión. Entonces, encajamiento, descenso y flexión. Después de esto, el último hay que también saber que es la expulsión. Y dentro, si tenemos una flexión, vamos a tener una extensión, la cual va a estar entre el 4 y el 6. Entonces aquí tenemos extensión. Y antes y después de la extensión van rotaciones. Entonces 4 tenemos rotación interna, porque está todavía adentro, se extiende, sale. Aquí en este momento digamos que sale como tal por la vagina. Y después tenemos una rotación externa, que pues la hace el ginecólogo o la puede hacer solito el bebé y después de esto tenemos la expulsión. Entonces, recapitulemos. Encajamiento, descenso y flexión. Encajamiento, descenso y flexión. Después hace rotación interna. Extiende. Si hay una flexión aquí, tiene que haber una extensión. Extiende. En esta extensión sale. Afuera hace una rotación externa y después se produce la expulsión. Esos van a ser los movimientos cardinales del bebé. Pasamos ahora al primer periodo del trabajo de parto, que ya vimos que es la dilatación y borramiento, los cambios cervicales. Este va a iniciar justamente con las contracciones y con los movimientos cervicales y va a tener fin cuando haya dilatación completa. Entonces, inicio, contracciones y cambios cervicales, final, dilatación completa. Entonces una dilatación del 100%, un borramiento del 100% con una dilatación de 10 centímetros. Este va a ser el inicio y el fin. Vamos a dividir nuestro primer periodo en una fase latente y una fase activa del trabajo de parto. Entonces la latente se va a caracterizar por contracciones irregulares. Ya vimos cuál es la definición de una contracción irregular y de una contracción regular. Regular son 3 a 5 en 10 minutos que sean de al menos 45 a 60 milímetros de mercurio. Además, para que lo consideremos un manejo activo o un trabajo de parto en primer periodo en fase activa, tiene que tener más de 5 centímetros de dilatación y más de 50% de borramiento. Entonces hay que aprendernos aquí un 5. Eso es lo más importante. 5 centímetros y 50% de borramiento. Este tiene que tener una duración. La fase, aquí tenemos, obviamente, si aquí tenemos más, aquí es menos, ¿no? En la fase latente, menos de 5 centímetros, menos de 50% de borramiento. La duración de cada uno de estos va a depender de si es nuli o multípara. Entonces, si es multípara, en el caso de la latente, vamos a tener una duración de 18 horas o de menos de 18 horas. Ya más de 18 horas, pues es un trabajo de parto prolongado. Y en el caso de una multípara, menos de 12 horas. En el caso de la latente. En el caso de la activa, una nulípara, 8 a 18 horas. Y en el caso de la multípara, 5 a 12 horas. Entonces, pues más o menos se parece, ¿no? O sea, podemos hasta considerar igual, menos de 18 y menos de 12 horas, valores normales. Y aquí hay que saber también si se hospitaliza o no. En el caso de la latente no se hospitaliza y en el caso de la activa sí se hospitaliza. En el caso de la latente solo le damos datos de alarma como que deje de sentir al bebé durante 10 minutos seguidos, que ella se ponga blanca, que haya sangrado a través de su vagina. Entonces la damos de alta con datos de alarma
y pues la mandamos a su casa. Y en el caso de una fase activa, sí le damos hospitalización. Ahora, en esta misma parte es importante conocer las acciones que vamos a realizar en esta parte, las acciones que vamos a realizar durante esta fase o durante este periodo, ¿no? Entonces, acciones tenemos que hacer una vigilancia de las contracciones, lo que le dicen pansear a la paciente cada 30 minutos. Tenemos que medir la frecuencia cardíaca fetal, igual cada 30 minutos. Esto puede ser con un Dopton o con un PINARD o incluso con el registro cardiotocográfico o con el ultrasonido. No sé cuál método, pero hay que medirlo cada 30 minutos. Esta tienen que encontrarse en parámetros entre 110 y 160 latidos por minuto. Y tenemos que hacer un tacto vaginal cada 4 horas. Entonces, esas son las acciones que vamos a realizar durante en nuestro primer periodo. Ahora, en esta misma parte es importante conocer cuándo va a estar indicada la conducción o la inducción. Esto va a estar sobre todo basado en el índice de Bishop que tengamos. Entonces el Bishop nos va a medir varias cosas, entre ellas pues nos va a medir borramiento, nos va a medir longitud cervical, nos va a medir dilatación, etcétera, ¿no? Entonces con este Bishop va a ser con lo que nosotros determinemos si se necesita madurar o conducir. Entonces la inducción lo que va a incluir es la maduración. Entonces inducción va a ser igual a maduración cervical. Entonces lógicamente, la conducción no incluye esta maduración. ¿Y qué podemos determinar de esto? Que la conducción vamos a darla cuando ya esté maduro el cérvix, ¿no? Entonces, conducción con cérvix maduro, inducción justo para madurar el cérvix. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí el Bishop? Bueno, un Bishop de menos de 6 nos va a hablar de que es un cérvix inmaduro. Y por lo tanto requiere maduración cervical, por lo tanto requiere inducción. ¿Y con qué vamos a hacer la inducción o la maduración? Con prostaglandinas, ¿no? Misoprostol. Y en el caso de que tengamos un Bishop de más de 6, nos habla de que ya está como tal maduro el cérvix. Ya está listo para que nada más contraigamos nosotros el útero y saquemos al bebé. Entonces aquí lo que va a estar indicada va a ser la conducción con oxitocina. Eso. Y bueno, hay que saber las contraindicaciones de justo conducir, ¿no? Entonces no vamos a poder intentar que la mujer tenga un parto pues vaginal si hay una desproporción cefalopélvica, si ya tuvo cirugía uterina. Recordemos, las cicatrices uterinas son factor de riesgo para ruptura uterina. Si tiene placenta previa, no va a tener por dónde salir, o prolapso del cordón, que se va a asociar con pues mortalidad o con complicaciones para el producto, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que contraindique nuestra conducción o maduración, ¿no? No, inducción per se. Ahora, ¿qué otras acciones vamos a realizar? En caso de que la paciente quiera estar acostada, lo recomendable es que se encuentre hacia o recargado, como de ladito, sobre su lado izquierdo para evitar compresión de grandes vasos. Ahora, el manejo del dolor, vamos a tener un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. En el caso del manejo no farmacológico va a ser la primera línea y lo vamos a realizar con, pues a lo mejor, respiración profunda, masajes, musicoterapia, la pelota o psicoprofilácticos. Y esa va a ser, como digo, nuestra primera línea. Y el manejo farmacológico va a ser con nuestra epidural. Esta la vamos a colocar en cuanto la paciente la solicite, aunque hay que hacerle un consentimiento informado donde le digamos pues sí, las complicaciones que puede tener este procedimiento. Entonces puede tener hipotensión, puede tener retención de orina, fiebre, sufrimiento fetal o aumenta también el riesgo de parto instrumentado. Entonces esos van a ser los riesgos que tiene nuestra epidural, pero no se la tenemos que negar en ningún momento a nuestra paciente. Pasamos ahora al segundo periodo del trabajo de parto, el cual, como vimos, va a corresponder con la expulsión del producto. El inicio va a ser justamente donde termina el primero, entonces cuando ya tenga dilatación completa va a ser el inicio y el fin va a ser la expulsión del bebé. La duración de este tiene que ser de entre 1 a 2 horas, más ya lo podríamos considerar igual un parto o una gestación prolongada, ¿no? Un trabajo de parto cronológicamente prolongado. ¿Qué acciones vamos a realizar en este periodo? Bueno, como vimos, va a corresponderse con la expulsión del producto. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar complicaciones durante esta expulsión? Hay que proteger el perineo, ¿no? Entonces, para evitar un desgarro perineal, podemos protegerlo con compresas o también con masaje perineal.
Y en este mismo contexto de la protección del periné, podemos hacer la maniobra de Ritgen modificada. Entonces, es algo indicado para proteger el periné. Además, se nos dice también en la guía de práctica clínica que solo podemos pasar a la paciente a la sala de expulsión cuando ya tenga la dilatación completa y el borramiento completo. Antes tiene que quedarse en la sala de labor. Ya vimos también la maniobra Ritgen modificada y ahora vamos a ver la episiotomía. Va a estar indicada sobre todo cuando haya un producto de más de 4. Aquí en la episio, en las indicaciones, hay que aprendernos el 4. Un producto de más de 4 kilos o que tenga más de 4 horas en trabajo de parto en fase activa y pues no salga, ¿no? O en fase activa o en fase de expulsión. Entonces 4 horas ahí ya pues la consideramos una indicación para la episiotomía. O también que tenga distosia, como que distosia, por ejemplo, distosia de hombros, ¿no? Entonces ahí está indicada la episiotomía. La técnica correcta para hacerlo es una técnica es hacerlo sobre la línea medio-lateral posterior en ángulo de 45 a 60 grados. Entonces, 45 a 60 grados, medio lateral. Es todo lo que nos tenemos que aprender. Y esta se va a asociar a varias complicaciones. Entonces, como complicaciones tenemos, por ejemplo, hematoma, infección de dehiscencia o desgarro. Entonces, el más importante es el desgarro porque va a tener grados, ¿no? Entonces vamos a tener aquí lo vamos a clasificar con la clasificación de Sultán, lo cual nos lo va a dividir en 4 grados. Entonces, 1, 2, 3, 4. Un grado 1 solo va a haber afección de la piel. Un grado 2 va a haber afección de los músculos de la vagina. En el grado 3 y 4 ya se involucran los músculos del esfínter anal. Y en el 3, como vimos, ya se van a involucrar los músculos del esfínter anal. El 3 va a dividirse en A, B y C. Entonces, A, B y C. En el A va a haber una afección de menos del 50% de los músculos del esfínter anal externo, muy importante. En el B, más del 50% de los músculos del esfínter anal externo. Y en el C ya va a haber afección de los músculos del esfínter anal interno. Eso es como se clasifica. Y en la 4 va a haber afección ya del epitelio anal. Entonces, ese es como lo vamos a dividir con nuestra clasificación de Sultán. En el caso de un desgarro, lo que tenemos que hacer es justamente, resuturar, ¿no? Resuturar, además de dar antibióticos y dar laxantes para que no se haga mucho esfuerzo y se prevenga justamente otro desgarro, ¿no? Entonces, vamos a hacer una resutura. ¿Con qué? Con punto continuo, antibiótico y laxante. ¿Qué otras complicaciones vimos? Dehiscencia. Entonces, dehiscencia es parecido al desgarro, pero pues no es tan grave, ¿no? Solo es como que se quitaron los puntos. Entonces, una dehiscencia vamos igual a resuturar con punto continuo. Una infección, vamos a dar antibiótico, vamos a dar en una primera línea cefalosporinas. Vamos a dar primera línea cefalosporinas de tercera generación. Y como alternativa a estas tenemos la eritromicina o la claritromicina. Y en caso de que haya contaminación fecal, vamos a dar metronidazol. Y por último, la otra complicación que es el hematoma, en donde vamos a dar solamente frío local y un manejo expectante. Y eso sería todo en cuanto a nuestro segundo periodo del trabajo de parto. Pasamos ahora al tercero, que va a corresponder, como vimos, con la expulsión de la placenta o lo que también llamamos el alumbramiento. Este pues va a iniciar con el pinzamiento del cordón umbilical y el corte. Entonces ese es el inicio, pinzamiento y corte del cordón, que es cuando ya empezamos como tal a sacar la placenta, y finaliza, como vimos, con la expulsión de la placenta y las membranas. Esta tiene que tener una duración de 30 minutos. Entonces, esta duración es un arma de doble filo, entonces no tiene que durar tanto, pero tampoco tenemos que apresurar la salida de esta placenta. Podemos ocasionar complicaciones si intentamos sacar demasiado rápido esta placenta. Entonces, pues si no sale, si sentimos que está muy pegada, podemos esperar y pues aguantarlo. Recuerden, tenemos 30 minutos para que salga esta placenta. ¿Cuál va a ser el manejo? El manejo del tercer periodo en la nueva guía de práctica clínica se nos maneja como manejo activo. ¿Qué incluye este manejo activo? Pues es un manejo sobre todo enfocado a disminuir la hemorragia obstétrica.
¿Qué va a incluir? Va a incluir pinzamiento tardío. Entonces, pinzamiento tardío, que tiene que ser un pinzamiento de 1 a 3 minutos. Entonces, 1 a 3 minutos para el pinzamiento tardío. También tenemos que dar el útero tónico. Este, sobre todo, es más en la segunda fase, en la fase de la expulsión. Pero bueno, útero tónico a la salida del hombro lateral para evitar también la hemorragia obstétrica. Podemos dar oxitocina, ergonovina, carbetocina, ya lo vimos en la parte de hemorragia obstétrica. Y tenemos que hacer la tracción suave y controlada del cordón umbilical con 2 maniobras. Entonces, tracción suave. Y vamos a hacer 2 maniobras, Brandt-Andrews y Dublin. Entonces, primero se hace Brandt-Andrews, segundo se hace Dublin. Podemos aprendernos esto porque Brandt-Andrews, la B, va antes que la D, ¿no? Entonces, Brandt-Andrews y Dublin. La D, pues es después, ¿no? Brandt-Andrews consiste en nosotros poner, bueno, imaginemos que aquí está el útero. Aquí está la placenta pegada al útero. Y aquí está el cordón umbilical, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la Brandt-Andrews es nosotros poner aquí nuestra mano y con la otra mano traccionar el cordón hacia afuera. ¿Para qué ponemos esta mano aquí? Esto es para evitar que, bueno, no se tiene que poner directamente sobre la placenta, obviamente, ¿no? Se pone sobre el útero. Entonces, lo que hacemos es detener el útero y, a su vez, ir arrancando la placenta. Esto es para evitar la inversión uterina. Entonces, la inversión uterina, hagan de cuenta que es como si se hiciera como un prolapso, como si voltearan un calcetín, ¿no? Entonces, es como si el útero hiciera esto, ¿no? Entonces, pasar de esto a esto. Y aquí está la placenta, ¿no? Entonces, es justamente evitar esta complicación de la inversión uterina que va a estar muy relacionada con hemorragia obstétrica. Entonces, eso es lo que buscamos con la Brandt-Andrews. Y la Dublin consiste en girar la placenta sobre su propio eje para ocluir todos los vasitos que pudieran estar aquí. Pues justamente los intentamos ocluir con esta maniobra y así evitar también la hemorragia. Entonces, una vez que tenemos nosotros aquí afuera la placenta, la giramos en favor de las manecillas del reloj y pues como tal, esa sería la maniobra de Dublin. Entonces, Brandt-Andrews y Dublin. Acuérdense, primero Brandt-Andrews y luego Dublin. También tenemos que, posterior a la salida de la placenta, verificar la integridad, que se encuentren todos los cotiledones en ella. Normalmente son de 18 a 20 cotiledones. Se nos menciona también que si la paciente es RH negativo, solo pincemos el lado fetal del cordón umbilical. Y también en esta misma parte del manejo activo se nos menciona el apego inmediato posparto del feto a la madre o del producto a la madre. Entonces tenemos que pegarlos piel con piel y en un tiempo no mayor a 30 minutos empezar ya con la lactancia. En esta misma parte tenemos que ver también la revisión de la cavidad uterina. Entonces, si se nos queda algún cotiledón dentro de la cavidad, dentro del útero, pues sí está indicada la revisión, ¿no? No es de rutina, solo en caso de que sospechemos la retención de un tejido placentario. ¿Cómo se va a realizar? Ya está contraindicado o se prefiere la revisión con una pinza Forester con una gasa montada. Entonces, esa es la forma en la que vamos a realizar nosotros nuestra revisión de cavidad no manual. Y bueno, como les digo, solo se va a realizar ante sospecha de retención, de lesión, de hemorragia o también en una ruptura prematura de membranas de una duración de más de 6 horas, está indicada la revisión de cavidad. Y también en caso de que ya sea un óbito o un parto fortuito, vamos a realizar esta revisión para ver que no haya alguna lesión o alguna retención ahí dentro. Y eso sería todo en cuanto a nuestro tercer periodo. Y sería todo en cuanto a nuestro tema de parto. En este lado está el primer apunte y de este lado el segundo. Muchas gracias.